22. No cabe vivir correctamente el día actual sin planteárselo como el último. 23. ¿Por qué acusamos a los tiranos siendo con mucho peores que ellos? Tenemos impulsos iguales a los de ellos en destinos diferentes. 24. Si lo agradable ha de medirse por el placer, nada más placentero que la sensatez. Y si lo rechazable ha de medirse por el trabajo, nada más trabajoso que la inmoderación. 25. Musonio decía que el colmo de la desvergüenza era recordar la debilidad del cuerpo en el momento de perseverar en los trabajos y olvidarla en el de seguir con los placeres. 26. No resistirse a decir lo inconveniente es el origen de no resistirse a hacer lo inconveniente. 27. Si prefieres atenerte sobre todo a lo que conviene, no te enfades por las circunstancias, pensando cuántas cosas te han ocurrido ya en la vida no como tú querías, sino como convenía. 28. Toma mientras te es lícito el morir bien. No sea que un poco después tengas a mano el morir, pero lo de bien no esté a tu disposición. 29. No cabe morir por deber a quien vive para el bien de muchos, a menos que muera por el bien de muchos más. 30. Serás merecedor del respeto de todos si empiezas lo primero por respetarte a ti mismo. 31. No viven mucho tiempo quienes, para justificar sus acciones, se ejercitan en decir a sus subordinados, no porque debo, sino porque puedo. 32. No pretendas indicar sus deberes a quienes te perdonan que no cumplas con los tuyos. 33. Hay que intentar que los subordinados le vean a uno mejor como persona admirable que como temible, pues a lo primero le acompaña la venerabilidad, a lo otro la crueldad. 34. Declaramos que la mayor pobreza son los tesoros de Creso y de Sirinias, y sólo de uno creemos que es rico o sabio, del que es capaz de conseguir en toda ocasión no necesitar nada. 35. Todos estamos destinados a morir. La felicidad consiste en morir no tarde, sino con nobleza. 36. Y entre las cosas hermosas que recordamos de Musonio, hay una, Sila, lo que de los que pretenden salvarse han de vivir siempre curándose. No que sea preciso, creo, que como el eléboro, al curar extraiga la razón con la enfermedad, sino que permaneciendo en el alma contenga la crisis y las vigile, pues su poder no parece que resida en las medicinas, sino en los alimentos saludables, haciendo aparecer junto con la salud un estado benéfico en quienes se acostumbran a ello. Las exhortaciones y advertencias frente a los padecimientos, cuando es el tiempo de ellos y son inminentes, se aplican en vano, apenas hacen efecto y en nada difieren de los olores fuertes, que aunque despiertan a los epilépticos que se han desmayado, no libran de la enfermedad. 37.
El famoso Rutilio en Roma se acercó a Musonio y le dijo: Musonio, Zeus Salvador, al que tú imitas y pretendes asemejarte, no toma préstamos. Y Musonio sonriendo le respondió: ni los hace. Y es que Rutilio, que se dedicaba él mismo a prestar, le reprochaba al otro que tomara prestado. 38. De los seres, unos los hizo la divinidad dependientes de nosotros, otros no dependientes de nosotros. Hizo dependiente de nosotros lo más hermoso y lo que más afán merece, con lo que la propia divinidad es feliz, el uso de las representaciones. Cuando ese uso es correcto, es la libertad, la serenidad, el buen ánimo, el equilibrio, es también la justicia y la ley, y el buen sentido y toda la virtud. Pero todo lo demás no lo hizo dependiente de nosotros. Por tanto, hemos de estar de acuerdo con la divinidad y, discerniendo por ese medio los asuntos, atender a nuestra vez por todos los medios lo que depende de nosotros, y dejar en manos del mundo lo que no depende de nosotros, y tanto si nos pide los hijos como si la patria o el cuerpo, o cualquier otra cosa, cedérselo gustosos. 39. ¿Quién de nosotros no admira lo que se cuenta del lacedemonio Licurgo? Uno de los ciudadanos le dejó tuerto de un ojo, y el pueblo le entregó al joven para que lo castigara como quisiera. Mas él se abstuvo de ello. Por el contrario, después de educarlo y de hacer un hombre bueno de él, lo presentó en el teatro, y como los lacedemonios se quedaran admirados, dijo: lo recibí de vosotros fanfarrón y violento, y os lo devuelvo correcto y educado. 40. En toda situación, es preferible unir y adaptar el impulso obra de la naturaleza a la representación conveniente y beneficiosa. 41. Pensar que seremos despreciables para los otros si no causamos daño de todas las maneras a nuestros principales enemigos es de personas muy innobles e insensatas, pues decimos que se reconoce al despreciable en el que es incapaz de causar daño, pero se le reconoce mucho más en el que es incapaz de causar provecho. 42. Porque la naturaleza del mundo era, es y será así, y no es posible que los sucesos sucedan de un modo distinto de como son ahora. Y porque de este giro y cambio han participado no solo los hombres y los demás animales de la superficie de la tierra, sino también lo divino y por Zeus, los propios cuatro elementos, giran arriba y abajo y cambian, y la tierra se hace agua y el agua aire, y éste a su vez se transforma de nuevo en éter, y el mismo giro y cambio arriba y abajo. Y si alguien intenta inclinar a esto su mente y convencerse a sí mismo de aceptar voluntariamente lo forzoso, vivirá su vida muy comedida y armoniosamente. 43. Trasias acostumbraba a decir: prefiero verme hoy muerto que mañana en el exilio. ¿Y qué le respondió Rufo? Si lo eliges por ser más penoso, qué locura de elección. Si por más leve, ¿quién te ha dado a elegir? ¿No quieres ejercitarte en que te baste con lo que te ha sido dado? 44. ¿Por qué entonces seguimos siendo perezosos, despreocupados e indolentes, y seguimos buscando pretextos para no esforzarnos, ni dedicar nuestras vigilias a cultivar nuestra propia razón?
Si me equivoco en eso, no será como haber matado a mi padre. Esclavo, ¿qué pintaba aquí tu padre para que lo hayas matado? ¿Qué hiciste? Cometiste el único error que podías cometer en este terreno. Eso mismo le dije yo a Rufo cuando me reprochaba no haber descubierto una omisión en cierto silogismo. No es como si hubiera incendiado el Capitolio, dije yo, y él me respondió, esclavo, en esto la omisión era el Capitolio, o los únicos errores son incendiar el Capitolio y matar uno a su padre, y servirse de las propias representaciones al azar y en vano, y de cualquier manera y no captar el razonamiento ni la demostración ni el sofisma, y en pocas palabras, no ver en la pregunta y en la respuesta lo que está de acuerdo con la propia posición y lo que no. Nada de eso es un error. 45. Así también Rufo solía decir para ponerme a prueba, te pasará esto y lo otro a manos de tu dueño. Y yo le respondía, cosas humanas. Pero ¿qué le voy a pedir a él si de ti puedo recibir lo mismo? Decía, porque en realidad es de inútiles y vanos aceptar de otro lo que uno tiene por sí mismo. 46. No es fácil animar a los jóvenes sin carácter, como no lo es coger queso con anzuelo. Sin embargo, los bien dotados, aunque los apartes, se aferran aún más a la doctrina. Por eso Rufo los apartaba la mayor parte de las veces, utilizando este medio de prueba con los bien y los mal dotados, pues decía que la piedra, aunque la tires hacia arriba, será atraída hacia abajo a su propio estado. Y así también el bien dotado, cuanto más se le desaira, tanto más se inclinará a su natural. 47. Alguien le decía a Rufo después de muerto Galba, ¿así es que ahora se gobierna el mundo con providencia? Y él respondió, ¿acaso hice innecesariamente de Galba argumento de que el mundo se gobierna con providencia? 48. Rufo acostumbraba a decir, si os sobra tiempo para alabarme, es que hablo en balde. Y es que hablaba de tal manera que cada uno de nosotros sentado pensaba que quien le habría denunciado. Tanto tocaba los hechos, tanto ponía a la vista los vicios de cada uno. 49. Recibimos como habitual al filósofo Musonio. Dijo, cuando el filósofo exhorta, advierte, persuade, reprende o desarrolla cualquier otra cosa de sus disciplinas, entonces los que escuchan, si dejan escapar de lo más hondo y sincero del pecho alabanzas corrientes y vulgares, si además chillan, si gesticulan, si se mueven al deleite por la entonación de su voz, la modulación de sus palabras, casi por cualquier repetición de su estilo, si se excitan y gesticulan, que sepas entonces que tanto el que habla como los que escuchan lo hacen en vano, y que lo que allí no hay es un filósofo hablando, sino un flautista tocando. Y prosiguió, el ánimo del que escucha al filósofo, mientras lo que dice son cosas útiles y saludables, y proporcionan los remedios contra los errores y los vicios, no tiene la tranquilidad necesaria ni el tiempo para andar alabando prólica y profusamente. Sea quien sea el que oye, a no ser que esté completamente perdido, durante el propio discurso del filósofo, es necesario que se horrorice, se avergüenza, se arrepienta, se alegre y se admire en silencio, y en silencio muestre diversos rostros y diversos sentimientos, según el estado en que el tratamiento del filósofo los haya puesto a él y a su conciencia, y a todas las partes de su alma, tanto las sanas como las enfermas. Decía además
que la gran alabanza no está lejos de la admiración, y que la admiración cuando es muy grande no se muestra en palabras sino en silencio. Por ello, continuó, el más sabio de los poetas, al narrar sus aventuras Ulises de un modo tan memorable, cuando acaba de hablar no hace a los oyentes aquellos ponerse a dar saltos, ni armar alboroto ni vociferar, sino que dice que todos guardaron silencio, casi estupefactos y paralizados con el encanto que tenía en suspenso sus oídos, que fluía hasta afectar su capacidad de hablar. Así habló, y todos se quedaron sin moverse en silencio, y el encanto le retuvo en el umbrío palacio. 50. Dijo Herodes: Musonio mandó que diera 1000 monedas a un mendigo del tipo de los que presentan a sí mismo como filósofos, y cuando muchos le dijeron que era un individuo despreciable, malo y malicioso, y que no merecía nada bueno, cuentan que Musonio dijo sonriéndose: entonces merece dinero. 51. Cuando éramos aún adolescentes en la escuela, oíamos que este pensamiento griego que cito lo había dicho el filósofo Musonio, y lo aprendíamos más que gustosos por estar dicho de un modo auténtico y brillante, y ceñido con palabras breves y rotundas. Si llevas a cabo algo bello con esfuerzo, el esfuerzo se va, pero lo bello permanece. Si llevas a cabo algo vergonzoso con placer, lo placentero se va, pero lo vergonzoso permanece. Más tarde leímos esta misma frase mencionada en un discurso de Catón, el que pronunció en Numancia para la caballería. En comparación con el griego que acabamos de mencionar, está expresado en palabras algo más laxas y extensas. A pesar de ello, puesto que es previo en el tiempo y más antiguo, ha de ser considerado más venerable. Estas son las palabras del discurso: meditad en vuestros ánimos. Si lleváis a cabo rectamente algo mediante el esfuerzo, ese esfuerzo pronto se alejará de vosotros. Lo que habéis hecho bien no se apartará mientras viváis. Mas si por placer hicierais algo inocuamente, el placer se irá pronto. Lo que habéis hecho inocuamente permanecerá siempre con vosotros. 52. Relajar el ánimo es casi echarlo a perder, dijo Musonio. 53. Uno que me animaba a tener valor me explicaba una frase de Musonio. Aquel dijo, pretendía que se recuperara a uno que sufría y estaba decepcionado, y le dijo algo así dirigiéndose a él: ¿qué haces parado? ¿A dónde miras? ¿O estás esperando que la propia divinidad se ponga a tu lado y te diga algo? Corta del alma lo que está muerto, y conocerás a la divinidad. Eso dijo que decía Musonio.